En el síndrome de Cushing dependiente de ACTH tenemos dos tipos. Aquellos que tienen niveles plasmáticos de ACTH de 5 a 20 picogramos sobre decilitro y aquellos que tienen más de 20 picogramos sobre decilitro. Cuando se obtienen niveles de ACTH de 5 a 20 picogramos, se pueden encontrar tanto pacientes con tumores hipofisiarios, así como algunos ectópicos, como con lesiones adrenales. Dentro de los pacientes que obtengan niveles plasmáticos mayores a 20 picogramos sobre decilitro, encontramos los adenomas hipofisiarios, de los cuales el 60 al 80% son denominados enfermedad de Cushing. Y cuando encontramos niveles por lo regular mayores a 200 picogramos, se relaciona con los tumores ectópicos, los cuales son productores de ACTH y en menor proporción de CRH. Para ambos casos se realiza una resonancia magnética, y si con la prueba con dosis bajas de dexametasona suprimió más del 50% de la concentración basal del cortisol, se puede omitir. Pero si en la prueba con dosis altas de dexametasona no hay una supresión del cortisol mayor al 50%, se debe hacer el estímulo con CRH. Si encontramos un adenoma mayor o igual a 6 milímetros y con una supresión de cortisol mayor o igual al 50%, se determina como síndrome de Cushing dependiente a ACTH hipofisiario. Pero si el adenoma es ausente o menor a 4 milímetros y la supresión de cortisol es menor al 50%, entonces se realiza otra prueba que es el cateterismo del seno petroso. Si se obtienen resultados mayores a 2 sin estímulo o mayores a 3 post-CRH, entonces se denomina como síndrome de Cushing dependiente de ACTH hipofisiario. Pero si se obtienen resultados menores a 2 sin estímulo o menores a 3 post-CRH, entonces se recurre a lo que es una tomografía computarizada o una resonancia magnética de cuello, tórax y abdomen. Si el resultado es positivo, se clasificará como síndrome de Cushing dependiente de ACTH por un tumor ectópico. Pero en caso de ser negativo, se realizará una tomografía por emisión de positrones. En caso de que el resultado sea positivo, se diagnosticará como síndrome de Cushing dependiente a ACTH por tumor ectópico. Pero si es negativo, se le continuará en vigilancia al paciente, con estudios diagnósticos para tumor ectópico, además de un manejo médico con adrenalectomía bilateral. Otro diagnóstico diferencial es el pseudo-Cushing. Las causas más frecuentes del pseudo-Cushing son depresión melancólica, alcoholismo y obesidad abdominal. Pero también se deben considerar lo que es la diabetes mellitus tipo 2, de déficit control, y alteraciones del sueño, así como del estrés. En estas situaciones clínicas se puede originar activación de lo que es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, de intensidad leve o moderada, y habitualmente es transitoria, sin que el síndrome de Cushing esté establecido. Dada la comunidad sintomática que estas entidades comparten con el síndrome de Cushing, como lo son alteraciones psíquicas, obesidad, alteraciones menstruales y entre otras, es preciso recurrir a pruebas bioquímicas para establecer el diagnóstico diferencial. Una de estas pruebas bioquímicas es la prueba de dexametasona CRH. Esta prueba consiste en realizar una frenación de 2 miligramos cada día durante 2 días por vía oral con dexametasona. Y a las 2 horas después de la última dosis se debe aplicar una prueba de CRH, donde se aplican 100 microgramos por vía intravenosa. Los pacientes con síndrome de Cushing responden a los 15 minutos de la inyección con CRH, con un valor de cortisol en plasma por encima de 1.4 microgramos sobre decilitro, mientras que los pacientes con pseudo-Cushing muestran cifras inferiores a las del síndrome de Cushing.